Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos brownies, pero vamos a hacer unos brownies en una versión más saludable, una versión libre de gluten y una versión que va con mucha proteína y mucha fibra. Y son unos brownies de frijol negro. Les voy a explicar los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. En primer lugar tenemos 2 tazas de frijol negro ya cocido. Es importante que lo cozamos sin sal, que no agreguemos sal en ningún momento de la cocción y los enjuaguemos precisamente para tratar de eliminar ese caldito que les queda y que el sabor de frijol se reduzca lo más posible. Pueden utilizar también lentejas cocidas si así gustan, sin sal también. Ponemos 3 huevos. Tenemos media taza de miel de abeja, que también la podemos cambiar por miel maple o la podemos cambiar por miel de agave. Tengo 1/4 de taza de aceite de coco y una cucharadita de vainilla. Yo la pongo aquí junta porque me gusta que el sabor vaya combinado con la grasa porque se queda o se transfiere mejor a la receta. Tenemos 1/3 de taza de azúcar moscabado, media taza de cocoa en polvo, 1/4 de cucharadita de sal fina y media cucharadita de royal. Tengo aquí también 1/3 de taza de chocolate amargo, que ese se lo vamos a poner al final, y por último la ralladura de una naranja. Les explico 2 detalles antes de que empecemos con la receta, y esto es en relación a la ralladura de naranja. Es importante que cuando saquen la ralladura de un cítrico, sea independientemente del tipo de rallador que ustedes tengan, procuren no presionar de más, porque si nosotros rallamos la capa blanca que tiene el cítrico nos va a amargar. Si ustedes se fijan aquí, yo solo extraje la pura ralladura, no tiene ninguna parte de blanco, y eso es precisamente para evitar lo que se amarga. Cuando utilicen en una receta de repostería alguna ralladura, es bueno combinarla con el azúcar. Si perfumamos el azúcar, vamos a alcanzar a perfumar toda la preparación. Entonces lo primero que yo hago aquí es pasar toda la ralladura con todos los aceititos que a veces tiene. Si ustedes se fijan, aquí me deja incluso una manchita amarilla por lo mismo. Y lo que voy a hacer es mezclar la ralladura con el azúcar, y de esta manera el sabor de naranja se va a distribuir de mejor manera en esta receta. Es importante que esta receta tenga muy buen sabor, tenga muy buena textura, precisamente porque lo que queremos es eliminar el sabor del frijol, que no me sepa a frijol el brownie, sino que me sepa a chocolate o me sepa algún otro sabor. Entonces, si ustedes no tienen naranja o los quieren hacer una temporada donde no hay naranja, pueden agregar una cucharadita de café instantáneo. Lo agregan ahorita en el primer paso y eso va a ayudar también a dar mucho sabor, y ahí le damos un saborcito de moca, que es chocolate con café. Entonces vamos a empezar. Este primer paso ustedes pueden hacerlo en un procesador de alimentos, pero yo quería que lo vieran cómo lo hacemos en una licuadora. En una licuadora lo importante es que cuando hagamos una mezcla, por ejemplo con frijoles, que los vamos a licuar, que pueden ser muy secos, no empecemos o no agreguemos primero el frijol, sino empecemos por el líquido para que se pueda procesar. Entonces agrego aquí los 3 huevos, agrego la miel. Les recuerdo que es media taza. Ustedes pueden reducirlo incluso a 1/3 si así gustan, pero les recomiendo que primero hagan la receta cómo va con estos ingredientes y después decidan si quieren algo más o menos dulce. Entonces ponemos esta parte, puede ser muy pegajosa, y voy a agregar el aceite de coco con la vainilla. Aquí va mucho del sabor. La combinación de vainilla y naranja en la preparación suele ser muy rica. Y voy a agregar los frijoles con cuidado para que no salte la preparación, para que no brinque. Es importante de que antes de que inicien su receta o antes de que la metan al horno, el horno se precaliente a 180 grados por aproximadamente 5 o 10 minutos, y la preparación va a durar más o menos 30 minutos en cocinarse. Entonces pongan a precalentarlo antes de que inicien su receta. El medio se está precalentando. Lo primero que hago aquí es moler la preparación. Una vez licuada esta preparación, si ustedes se fijan, la batidora perfectamente la tomó, queda líquida, ¿ok? Les recomiendo que no la licúen mucho, no es necesario. Y el siguiente paso que vamos a hacer aquí es mezclar los ingredientes
sólidos, que esto es, voy a poner la cocoa en un tazón, me voy a acercar un poquito para que ustedes alcancen a ver, el azúcar que ya tiene la ralladura en este caso, también pueden utilizar ralladura de limón, pueden ser la ralladura de 2 limones grandecitos, pero el limón pues obviamente me va a dar un sabor diferente, que también combina sin ningún problema con el chocolate. Aquí tengo la sal, agregué aquí la sal y el royal. Mezclo muy bien esta parte. Van a ver que tiene algunos granulitos, pero es el azúcar. Yo aquí utilicé azúcar moscabado, pero ustedes pueden utilizar azúcar granulado. Y lo que hacemos ahora es agregamos la mezcla que licuamos. Y desde aquí ya se percibe un olor a coco por el aceite. Se percibe un olor a naranja por la ralladura, a vainilla por lo que le pusimos. Entonces van a quedar de muy buen sabor. Una vez que tengo ya esta preparación, lo que voy a hacer es mezclar con una espátula, o puedo hacerlo con mi globo, pero aquí me voy a ayudar mejor de mi globo y después cambio a la espátula cuando lo vaya a sacar de aquí. Lo que vamos a hacer es empezarlos a mezclar, y lo que van a notar es que la preparación se va a empezar a espesar, se va a hacer un poquito más espesa. No es necesario mezclarla mucho, simplemente fijarnos que efectivamente se mezcló todo. Pudieran olerlo, huele muchísimo a naranja. Precisamente eso es lo que va a ayudar a que mi preparación, en realidad, si ustedes no le dicen a alguien que tiene frijol, no van a notar el cuerpo de esta preparación, que los ingredientes, el frijol con toda su fibra, con todo su potencial para el cuerpo, la proteína que tiene, pues no van a notarlo. Y por último, yo lo que voy a hacer aquí es agregar más o menos 1/3 de taza de chocolate amargo. Este no tiene nada de azúcar. Yo lo pongo porque me gusta que lo amargo de ese chocolate pues se contraste con lo dulce de la preparación, pero ustedes pueden agregar cualquier tipo de chocolate, hasta media taza, chispas de chocolate, nuez picada, combinación de frutos rojos. Pueden ponerle, incluso cuando lo pasemos ahorita al molde, van a notar que pueden incluso ponerle mantequilla de cacahuate, algunas líneas de mantequilla de cacahuate, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer es, yo tengo este molde, que es un molde cuadrado, no es muy alto, que le puse un papel encerado, que tiene estrellitas. Las estrellitas siempre van por fuera, no van en contacto con el alimento, y yo no necesito engrasar. Si ustedes a su molde no tienen este tipo de papel, pueden ponerle papel aluminio, lo pueden engrasar con un poquito de mantequilla o aceite de coco, pero les recomiendo que sí le pongan un poquito de harina, les espolvoren con un poquito de harina para que la preparación no se vaya a pegar. Lo que hago aquí es agregar la preparación, que van a ver que no queda muy alta. Si ustedes saben, los brownies son un tipo de preparación que son bocadillos más bien pequeños, no son muy grandes, no son muy altos. Esto no es como una rebanada de pastel, son preparaciones que son un poquito más bajitas. Y esto va a ir al horno y se va a cocinar por aproximadamente 30-35 minutos. Acuérdense que mucho depende de su horno. Aquí, en esta parte, cuando yo lo paso al molde, puedo agregar algunas líneas de mantequilla de cacahuate, si ustedes quieren hacer una combinación, pero les sugiero que en un principio hagan esta preparación sin agregarle nada para que prueben el sabor. Les voy a enseñar un poco después cómo queda la preparación una vez que lo llevamos al horno. Pasados 35 minutos, los vamos a sacar del horno y quiero que vean cómo quedan. Van a ver que la superficie se llega a craquelar un poco. Y hay una prueba que les hacemos, que es encajar un palillo en la parte central, y una vez que salga ese palillo sin rastro de humedad, vamos a ver que ya están cocidos. Otra prueba es que ustedes al tocarlo ya tiene una cierta firmeza. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar a temperatura ambiente y lo vamos a pasar a refrigerar, de preferencia toda la noche o por lo menos 8 horas, para que se compacten un poco y nos dé esa textura. Después de que los brownies ya reposaron, tomaron temperatura ambiente y se refrigeraron por algún número de horas, este es el resultado. Pueden ver que como pusimos papel en la charola, es muy fácil desmoldarlos. Okay, si ustedes únicamente pusieron papel de un solo lado, pues pasamos un cuchillito por los lados y aquí pueden ver el resultado final. Vamos a partir un cuadro. Pueden ver que son los brownies muy compactos, pero a la vez pueden ver que esta es la textura
que tienen estos brownies. ¿Sí ven? Deben de ser así, no deben de ser muy esponjados, tener esa textura compacta de un brownie. Los invito a que los hagan.